Buenos días, Dios les bendiga, bendiciones para todos los que nos están escuchando, que tengan un hermoso domingo a pesar del nubladito que está frío, estamos en invierno, estamos ya pasando la mitad del año, el mes 7, mes de julio, dice la semana de la dulzura, ¿se acuerdan? Los primeros días y el mes de la amistad. Dios le esté bendiciendo y por eso hoy traigo un mensaje que está en el Salmo 119, versículo 9, que dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El salmista hace una pregunta y da una respuesta. Amén. Ay, pastora, se equivocó, hoy no es reunión de jóvenes. Le voy a leer algo que encontré al pasar y dice así: una pregunta compleja y una simple respuesta. Simple. Lo primero que observamos es la palabra joven. Acá ya algunos piensan que el mensaje no es para él. Te está pasando a ti, ¿no es cierto? Y a ti. ¿Y por qué no también a vos? O sea, o se cree muy chico, muy jovencito, muy chiquito, o sos muy grande. Más allá de nuestra edad, el mensaje es para cada uno de nosotros. Para vos que te estás escapando a hacer otras cosas. Para vos que dijiste, vení, hijo, este es el mensaje para vos. Yo me voy a poner a cocinar, espera. Porque no nos podríamos referir a la juventud espiritual, ¿sí? Aquel nacimiento nuevo que tuviste, ese día que conociste al Señor y lo aceptaste como tu Salvador y Él te selló con su Espíritu Santo, tal vez de eso hace unos 7 años, 10, 15, 20 y algo, 30, eres joven. Así que el mensaje es para ti también, es para vos. Así que esperá, escuchá, recibí del Señor, ¿sí? Tanto en la juventud natural como en nuestros primeros años como cristianos, nuestros primeros pasos en la juventud espiritual, es un tiempo de gran fervor, de gran emoción, ¿sí? De grandes sueños. ¿Quién no soñó con ser un gran evangelista o un gran predicador o un gran maestro, ¿sí? Bueno, pero también es un tiempo de grandes luchas y grandes conflictos. Debemos pelear contra la vida que llevábamos, ¿sí? Contra nuestro propio pasado, que a veces nos viene y nos atormenta, y tenemos que reprenderlo y decirle, no, ya es el Señor me perdonó y ya llevó todas estas cosas que hice hasta el fondo del mar para no recordarlo jamás. Eso dice su palabra y yo le creo y le digo, sí, amén. Sí, contra todo lo que vemos que no era de Dios y que lo hacíamos, ¿sí? Y todo esto obviamente lastima nuestra vida espiritual, amigos, familias, compañeros, todo el mundo, como decimos, parece en nuestra contra. Cuando somos jóvenes decimos eso, ¿no? Todo está en nuestra contra. Nadie me entiende, nadie me comprende. Y nos encerramos en nuestro dormitorio o en nuestro espacio, o nos vamos, nos alejamos. Si tenemos una casa donde hay un patio grande, nos vamos hasta el fondo para que nadie nos escuche. O nos ponemos ahora los auriculares, los jóvenes hacen mucho esto, y nos sumergimos en nuestro mundo, ¿sí? Porque nadie nos entiende, todo está en nuestra contra, ¿no? Las tentaciones están por todos lados y nos invita a alejarnos del Señor, ¿sí? La forma en que está elaborada la pregunta es interesante, hermano. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Esto nos da a entender que el joven ya está manchado de pecado. ¿Sí? En otras traducciones es más preciso, dice, ¿cómo purificará el joven su camino? Está manchado del pecado original. ¿Sí? Necesitamos todos pedirle perdón al Señor y reconocer que Él es nuestro Salvador, ¿no es cierto? Y del pecado que cada uno de nosotros cargamos a raíz de nuestros actos, ¿sí? A veces somos desobedientes, contestadores, no honramos a nuestros padres,
es un pecado para el Señor que nos pide que hagamos eso, ¿no? Mentimos, defraudamos, nos enojamos, tenemos celos, tenemos envidia, ¡uy, cuántas cosas! ¿Sí? Que no le tomamos en cuenta y que está, ¿no es cierto? Y que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? La respuesta parece clara, con guardar tu palabra. ¿Sabe que guardar encierra cumplir su palabra, la palabra del Señor? Observando su palabra. Eso quiere decir guardar. ¿Guardar con qué? Con guardar tu palabra. ¿Con qué? Con cumplir tu palabra. ¿Con qué? Con observar tu palabra. Si no la abres, la Biblia, no la lees, no puede cumplir la palabra del Señor. Y te estoy aconsejando, hermano, hermana, joven, jovencita, muchacho, muchacha, que estás ahí prestando al pasar, decir, hoy, ¿de qué están hablando hoy? ¿De qué es necesario para transitar este camino? Guardar la palabra del Señor, cumplir la palabra del Señor, observar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nuestro camino se limpie, ¿sí? Y esta invitación de cumplir la palabra nos lleva a 4 puntos principales. Primero, a confesar nuestro pecado. No si yo siempre fui bueno. Además, ¿qué pecado voy a tener si tengo recién cuántos años? 15, 20. Viví siempre en una familia cristiana. ¿Qué pecado voy a tener? ¿Alguna vez mentiste? ¿Alguna vez robaste? No, yo no robé. Y sí, esas moneditas que quedaron arriba de la mesa. Y no, pero desde casa está todo. ¿Alguna vez ocultaste algo? No sé, pero acá el Señor nos dice a través de su siervo, acá el salmista, de que debemos confesar nuestro pecado, sea cual fuera. Es preciso reconocer nuestra actitud pecaminosa. Somos pecadores, necesitamos. No hay bueno ni uno, dijo el Señor. ¿Sí? Y necesitamos reconocer que somos pecadores. ¿Sí? Por más, ahí ya tenemos soberbia. Decimos, no, yo no necesito porque yo no hice nada malo. Yo soy buena. Ya estamos mintiendo. Le estamos haciendo a Dios mentiroso y necesitamos que el Señor nos perdone. Pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Confesar es reconocer que somos pecadores. Pedir perdón al Señor porque en algún momento lo hemos ofendido. Sí, una acción nuestra, una actitud nuestra ha ofendido a nuestro Señor y entonces necesitamos pedirle perdón al Señor, que el Señor en su infinita misericordia nos perdone, amén, y también arrepentirnos de corazón, no por quedar bien, bueno, sí, le voy a pedir perdón y todo, no, sino que ese arrepentimiento sea genuino, que vos tengas esa convicción de que sí necesitas el perdón de Dios, ¿no es cierto? Y pedirle al Señor, por último, decirle, Señor, borra esta mancha, limpia mi camino. El salmista también dice, lávame con hisopo y seré limpio, ¿sí? Ustedes paseen por los salmos que lo conocen muy bien porque es los salmos enseguida donde vamos y acudimos cuando estamos angustiados, estamos tristes, estamos alegres, ¿sí? Acudimos a los salmos. Los salmos tienen para todas las etapas que pasamos en nuestra vida, ¿sí? Y también las sensaciones o sentimientos que estamos pasando también. Amén. Así que busca en la palabra, lee la palabra. Dice, necesitamos que el Señor nos limpie porque el pecado nos contamina, nos ensucia. Entonces necesitamos ser limpios por la sangre de Cristo Jesús. Eso dice en Hebreos 9, 13 y 14. Amén. Ahora bien, listo, fuimos limpiados. Gloria a Dios, porque hemos hecho estas 4 etapas, porque recibimos el perdón y así lo creemos y así lo vivimos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo mantenernos limpios? ¿Cómo? En nuestra vida, ¿cómo hacerlo? Ya que no podemos olvidar, hermanos, hermanas, muchachos, muchachas, que
por donde miremos, estamos siendo tentados. Las tentaciones están, ¿sí? Los ataques del enemigo seguirán. Y más aún ahora que hemos decidido recibir y seguir al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces no podemos descuidarnos, debemos estar ahí atentos, ¿sí? Y que nada nos desvíe de este rumbo que hemos decidido seguir, de este camino. La respuesta es un último punto, un quinto punto, es tener en cuenta que debemos obedecer, ¿sí? Obedecer esta palabra. Sí y amén a la palabra, ¿sí? Obedecer a lo que el Señor nos pide en su palabra, ¿sí? Obedecerle. Es preciso no apartarse de la palabra de Dios y que nuestra vida se guíe por su consejo, ¿sí? Esta obediencia, ¿sabe qué? Nace del amor que Cristo Jesús nos tiene a nosotros, del amor que podemos llegar a tener por el Señor, porque día a día lo vamos conociendo y nos vamos enamorando cada vez más de Él. Él ya está enamorado de nosotros. Ha dado a su Hijo unigénito por nosotros. Jesucristo nos ama porque Él murió por nosotros. Ahora depende de nosotros. El Espíritu Santo también nos ama porque vive en nosotros. Ahora nosotros debemos amarle. ¿Y cómo? Cuando uno ama a una persona, busca de alegrarle, de hacer las cosas que le agradan, ¿no es cierto? De buscar y ver, decir, Señor, ¿qué es lo que te agrada? ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque, ¿sabes qué? No sé, me parece que me estoy enamorando de ti y quiero mostrarte y demostrarte cuánto te amo. Y el Señor nos pide solamente esto, que le obedezcamos. Porque ¿saben qué? Tras la obediencia hay bendición. Tras la obediencia hay paz. Tras la obediencia hay gozo. Así que, joven, jovencita, hermana, hermano, que ya en lo natural quizás soy ya abuelo, abuela, pero en lo espiritual sigue siendo un joven. Para vos esta palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y hay una respuesta, con guardar tu palabra, con guardar la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y espero que haya sido un lindo consejo, que hayas escuchado algo que quizás por mucho tiempo pensaste que ese versículo solo se encasillaba con los jóvenes de la iglesia, decir, esa situación ya para mí pasó. No, para ti también. El consejo del Señor siempre está vigente. Dios te bendiga y seguí disfrutando de este hermoso domingo, en familia, en paz y en gozo, y unido al Señor, que es lo principal. Cuando estamos de la mano del Señor, todo se ve diferente. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo, en esta misma hora, en este mismo lugar, desde casa hasta tu casa, para tu casa. Amén.